A modo de introducción, uno de los temas que quería recalcar, no siempre tenido en cuenta, es el factor cultural en el tema de las relaciones comerciales. Existe un hecho innegable que es que las diferencias culturales en la forma de hacer negocios continúan siendo relevantes, sobre todo en lo que es Occidente y las economías más tradicionales, caso de China, India, Japón. ¿Por qué? Bueno, la cultura es ese conjunto de ideas, creencias, costumbres, usos sociales, ¿no?, que van a determinar los pensamientos, las vivencias, las formas de percepción de cada una de las personas. Indudablemente esto se refleja también en la cultura de negocios. ¿Cuál es la forma más efectiva de salvar estas diferencias? Bien, ¿no? Conociendo la historia, las costumbres, las culturas del mercado local con el que se desea comercial, teniendo también la flexibilidad y la capacidad de adaptación necesaria para adaptarse culturalmente a ese nuevo ámbito. Y en este sentido se habla de un concepto que es la administración intercultural, que es esa capacidad de adaptación que tiene que tener el empresario cuando sale al exterior. El fundamento es básicamente que la cultura y la tradición del país influyen en la forma de hacer negocios. Y al internacionalizarse la empresa, sin lugar a dudas, va a haber un impacto si se desconocen estos aspectos. Se parte generalmente de varios errores. Primero, creer que existe una homogeneidad entre los ejecutivos internacionales debido a que tenemos un mundo más globalizado. Por supuesto que se parte de la base de que esa homogeneidad deriva a usos y costumbres más occidentales. Hablamos así de un etnocentrismo occidental. En segundo lugar, se subvalora, se subestima el factor cultural, se le da predominancia a otros factores como el tema del marketing, la presentación del producto, el precio, canales de distribución, etcétera, dejando de lado esto que es básicamente sensible a la hora de concretar un negocio. En tercer lugar, el error que se comete también y fundamentalmente con Japón es creer que los japoneses se han occidentalizado. ¿Por qué? Porque usan jeans, porque toman Coca-Cola, porque tienen el último modelo de iPhone. Y no es así. Los japoneses se han modernizado, pero esa cultura sigue latente y goza de excelente salud. Ellos mantienen su cultura japonesa, aun cuando hayan adoptado ciertas prácticas o ciertas costumbres que son generalmente internacionalmente adoptadas. En lo que respecta a Japón, vamos a hacer una disgregación en lo que es la sociedad japonesa, una breve presentación, para pasar luego a quiénes son los actores fundamentales de esta relación comercial. El consumidor, el empresario, también los elementos que juegan en esta relación, las reglas de negociación, las estrategias de inserción comercial y temas que atañen a la empresa de preparación y asesoramiento previo. Puntualmente, la sociedad japonesa es producto de una evolución histórica particular, de una situación geográfica muy peculiar, es una isla. No olvidemos que durante 2 siglos, entre el siglo XVII y el XIX, Japón estuvo cerrado al comercio exterior. O sea, se prohibía el contacto con los occidentales, más allá de 2 o 3 puntos definidos por el Shogun, y luego ningún extranjero tenía permitido entrar al país y ningún japonés salir bajo pena de muerte. Otro tema también que ha definido la cultura ha sido la importancia de las religiones como el shintoísmo, el budismo, o de corrientes de pensamiento como el confucianismo. Todo esto da por resultado una sociedad que se caracteriza primero por el respeto a las reglas y a la jerarquía, una sociedad altamente disciplinada. Y segundo, una sociedad organizada para la consecución de un objetivo común. Y esto se ve claramente en el resurgimiento que ha tenido Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, una economía devastada que en menos de 20 años adquiere niveles de crecimiento de 5, 6 y hasta 8% en entre los años 60 y los años 80. Entonces, es una sociedad compleja, jerárquica, estructurada y corporativa.
¿Mm? También es un mercado homogéneo, más del 80% de los japoneses se incluyen dentro de la clase media y tienen un poder adquisitivo alto. Por último, los japoneses se identifican con grupos de pertenencia, uno de los cuales es la empresa. De ahí la importancia de que el individuo está primero, de que para el individuo está primero el interés colectivo antes que el individual. Veremos ahora las características del consumidor japonés. Es un consumidor muy exigente que toma en cuenta otros factores más allá del precio, factores vinculados a la forma y al contenido del producto. Estamos hablando de envase, diseño, material, consideraciones ecológicas. Si bien el precio es importante, más lo es la calidad y la seguridad que ese producto brinda, tanto para la propia persona, para el consumidor, como para el medio ambiente. Vinculado a la seguridad y a la calidad de ese producto, tenemos, sobre todo en lo que refiere a productos alimentarios, los elementos que se consideran son la trazabilidad, la procedencia, la composición, certificaciones, etc. En eso se fija el consumidor japonés cuando va a adquirir determinado bien. Al ser una población mayoritariamente de clase media, lo que importa es la diferenciación que puede brindar el producto en sí. De ahí que también se guíen por los factores de la novedad y las tendencias de la moda. Con respecto al empresario japonés, bueno, toma en cuenta factores que los occidentales no tomamos o que directamente consideramos que no son relevantes. La presentación de una persona y las demás formalidades que eso conlleva, ¿no? Lo principal para ellos es la confianza. Demostrar confianza es básico a la hora de hacer negocios en Japón, ¿no? Y esa confianza se empieza a generar desde el primer instante que la persona se presenta, ¿no? Esa confianza se madura y consolida a través del tiempo y a través de las relaciones comerciales que vayan estableciéndose. Siempre hablamos de relaciones a largo plazo, ¿no? El empresario japonés no está interesado en negocios puntuales o negocios spot. De ahí que esa negociación va a implicar un periodo prolongado que lleva a tomar esa decisión. Las decisiones siempre se toman dentro de la empresa por consenso, ¿no? Generalmente se consulta con todos los sectores involucrados de la empresa, se llega a una decisión por consenso que es luego ratificada por la jerarquía. De esta forma no existe una flexibilidad del jerarca superior de modificar esa resolución que ya se ha tomado en forma consensuada. De ahí esa demora en el proceso decisorio. Para ellos es preferible no cerrar un negocio a cerrar uno precipitadamente y luego tener que arrepentirse. No de menor importancia es la responsabilidad social de la empresa. La empresa provee puestos de trabajo, provee productos o servicios a los consumidores, moviliza la economía del país y, en definitiva, tiene por delante el bienestar de la sociedad. De manera que cuando se hacen los negocios es ese objetivo primario el que está por delante. Si bien es claro que existe un beneficio económico, porque toda empresa requiere de una rentabilidad para existir, no es el único objetivo y no es un fin en sí mismo. Este sistema se denomina bottom-up, llega hasta, generalmente son los mandos medios los que tienen la mayor capacidad de decisión dentro de una corporación japonesa. Si bien ese proceso de decisión es lento, es mucho más rápido el proceso de ejecución una vez que se ha adoptado la decisión. En vista de esto, tenemos que tener en cuenta ciertas reglas de negociación. Primero, la información, informarse cuando uno va a viajar a Japón, porque en realidad las empresas uruguayas, debido a su dimensión, no tienen una capacidad económica como para hacer sucesivos viajes, a ir probando suerte, a ver en qué momento puede tener éxito o no. Debe haber una preparación previa, debe haber una racionalización de los recursos que lleve a que se va a conseguir el fin que se está buscando.
informarse sobre Japón, informarse sobre la empresa con la que se va a contactar, sobre las contrapartes, quiénes son, los nombres, los cargos, etc. Luego la formalidad. La formalidad no es solo a nivel individual, también es no solo a nivel de las relaciones interpersonales, sino de la presentación de la empresa, del empresario, de la documentación que se presenta, etc. La puntualidad, hay un detalle que para muchos occidentales no es debidamente tomado en cuenta, y para ellos es más que un detalle, es una señal de respeto. Generalmente a las entrevistas se llega con 5 minutos de antelación. El saludo, bien, los japoneses saludan con una reverencia, no hay un contacto físico, pero más allá de eso, en algunos casos, puede ser que le den la mano, que estrechen la mano, siempre hay que estar atento a cuál es el gesto que va a hacer la persona y adaptarse a eso, y no forzar la situación del lado del occidental. Las tarjetas de presentación, esto es básico porque forman parte misma del saludo y de la introducción de las personas. La tarjeta tiene que estar impresa en inglés y en el reverso en japonés, con todos los datos identificatorios de la empresa, de la persona, el cargo, etc. Siempre es conveniente llevar muchas tarjetas. Cada una de las personas a las cuales ustedes se van a presentar va a entregarles una tarjeta y va a exigir también, va a demandar que ustedes le entreguen la suya. No llevar una tarjeta o decir se me terminó no está bien visto. Entonces las tarjetas se entregan con el saludo, con una reverencia, con ambas manos, se dedica un momento a leer la tarjeta, se la trata con el debido respeto, esa tarjeta va a ir luego a un tarjetero que uno va a llevar, si está en una mesa, se van a poner en la mesa en el orden frente a cada una de las personas con las cuales uno va a tener la reunión. Con respecto a las palabras en japonés, conviene siempre por lo menos aprender a decir buenos días, gracias, etc. La contraparte no va a pretender que ustedes manejen el idioma, pero sí va a saber apreciar que ustedes digan algunas palabras, va a valorar ese hecho porque hay un esfuerzo, demuestra un esfuerzo y demuestra un interés de la contraparte por acercarse y por entender esa cultura. Con respecto a la vestimenta, siempre va a ser formal. Traje oscuro, corbata discreta, para las señoras también, traje sastre, evitar todo lo que pueda ser faldas cortas o vestidos sugerentes o transparencias, etc. Y tener en cuenta también que en muchos casos va a ser necesario descalzarse para entrar a las casas japonesas, uno se descalza, o a los templos, o quizá algún restaurante muy tradicional, uno se descalza a la entrada, así que llevar medias sobrias y sobre todo sin agujeros, que no es un tema menor. Al inicio de una reunión en Japón no se va directamente al grano. Siempre se habla aproximadamente 10-15 minutos sobre generalidades, conviene quizá comenzar excusándose por no hablar japonés, hablar temas mayormente que pueden no tener importancia, el estado del tiempo, de sus impresiones sobre Japón, de si es la primera vez que ha estado en el país o lo ha visitado anteriormente, y sí evitar temas que pueden ser polémicos o que pueden generar alguna rispidez en la contraparte. El tratamiento en Japón es a nivel del apellido, nunca a nivel del nombre, más allá de que haya confianza. Únicamente los amigos muy cercanos se llaman por el nombre o los padres a los hijos. Y para evitar tenés que decir mister, etcétera, etcétera, se utiliza un sufijo honorífico detrás del nombre, que es san. Entonces, si hablamos con el señor Takahashi, va a ser Takahashi-san. Y así se van a dirigir a cada uno de las contrapartes. Este sufijo es indistinto de género, tanto para hombres como para las señoras. Luego la paciencia y la perseverancia. Este tipo de negociaciones lleva su tiempo, lleva varias instancias de negociación a distintos niveles, esas propuestas se analizan en el seno de la empresa, demora en dar una respuesta y el empresario deberá ser paciente. Incluso puede pasar que durante una reunión
varias personas vuelvan a repreguntar sobre el mismo tema, para lo cual se va a volver a contestar con la debida cortesía sin demostrar impaciencia. Las exposiciones en cada caso ante una consulta deben ser completas, sucintas y con un razonamiento estructurado, evitando irse por las ramas y hablar de cosas anexas. Siempre ir directamente al punto y ser claro, hablar con voz pausada para que puedan entenderlo. La objetividad es un factor a tener en cuenta, hay que responder de forma honesta y objetiva, basándose en toda la información que la empresa provee, datos estadísticos, corporativos, estudios de mercado, etc. Y también es importante que el propio empresario consulte y pregunte sobre la empresa japonesa, que demuestre interés en saber cuál es la contraparte, que también va a estar haciendo negocios con ellos. Toda la documentación debe presentarse en carpetas, como mínimo en inglés, debidamente presentado, prolijo, nada de papeles arrugados o manchados, si es posible, sí que estén en idioma japonés, eso va a valorarse mucho, sobre todo el tema de la folletería. En lo que respecta al idioma en que se realiza la reunión, generalmente los mandos más altos no manejan el inglés, o sea que para las primeras instancias en las que se va a tener entrevista con ellos es conveniente asistirse con un intérprete. Luego, cuando se maneje las reuniones a nivel técnico, sí es común que pueda realizarse en inglés sin ningún inconveniente. Importante también es que la empresa tenga, cuando menos en inglés, su página web actualizada. La contraparte va a realizar una investigación y parte de esa investigación es chequear toda la información y van a tener toda esa información previo mismo a que la persona llegue a Japón. Como decía anteriormente, el precio no es un elemento decisorio per se en la negociación. Lo importante en esa relación comercial es establecer vínculos satisfactorios para ambas partes, duraderos a largo plazo. Por lo tanto, negociar o regatear sobre el precio no está bien visto. El precio va a ser solo un factor más a tener en cuenta, pero no va a ser lo primordial. Conviene siempre también invitar a la contraparte a que visite Uruguay, que visite la empresa, que constate de primera mano lo que se le está exponiendo en dicho momento. Y al finalizar la entrevista, generalmente hay una entrega de presentes. El presente no se considera un soborno. En Japón está bien visto que así decía, o sea que deberán ir preparados, sabiendo de antemano con quién se va a entrevistar y llevar algún regalo de buena calidad, bien envuelto. Volvemos al tema de la presentación, esa formalidad, no se entrega en una bolsa, sino más, se entrega un paquete bien envuelto, un regalo corporativo, con el logo de la empresa, etc. Evitar, sí, entregar como presente el mismo producto que uno está intentando venderle. Le vamos a vender este queso, si no le vamos a entregar de regalo una horma, no quedaría bien. Sí, planificar bien y ver quién es la contraparte. Que del otro lado sepan que hubo una preparación previa, que se pensó en esa persona, que se tuvo en cuenta su cultura, etc. Hay regalos corporativos que no generarían mayor problema y que son estándares en todas partes del mundo. Siempre que se reciba un regalo, no se va a abrir en público. Los regalos se abren en privado para evitar cualquier tipo de comparación. Se abre, se recibe, se agradece. Es común que la parte japonesa diga que no es necesario, etcétera, etcétera, pero van a recibir ese presente. Al regreso a Uruguay, lo que va a hacer la empresa es siempre agradecer la atención que se le ha proporcionado, el tiempo, y quedar a las órdenes por mayor información que pueda necesitarse. Más allá de cuál sea el resultado de la reunión, el empresario japonés siempre va a ser absolutamente cortés, nunca va a terminar la reunión intempestivamente, ni se va a levantar, ni va a poner cara rara, siempre los va a tratar con la debida cortesía, les va a agradecer por su tiempo, los van a acompañar a la salida, y si la reunión no fue buena porque no se tuvieron estos aspectos, porque la empresa o la persona, ese representante de la empresa, no generó confianza, no va a haber un contacto posterior, eso es evidente.
El cuarto tema son las estrategias de inserción comercial. Estas van a depender indudablemente del tipo de producto o de servicio que vaya a presentarse. Será necesario identificar el segmento del mercado, adaptar el producto a las necesidades y gustos del consumidor japonés, a los requisitos que establecen las autoridades nacionales. Esos gustos van a surgir de investigaciones de mercado, de contactos que se realice con el importador, de contactos con los consumidores, de información que pueda recabar a través de revistas, internet, etc. Bueno, eso es lo usual. Y el tiempo de ajuste del producto puede insumir más de lo común. Otro tema a cuidar luego es el tema de los plazos de entrega. O sea, siempre vamos a hablar de un flujo constante, cuidado, sin interrupciones. Esa seguridad es básica para la empresa japonesa. Al principio esos volúmenes de exportación van a ser bastante reducidos porque el japonés va a estar evaluando el desempeño de la empresa, cómo reacciona frente a diversos imprevistos, una demora en un embarque o una rotura en un embarque recibido, etc. Y va a evaluar la reacción del empresario uruguayo ante ese hecho. Si todo avanza considerablemente, si se aceptan la postura asumida por la empresa uruguaya frente a esa situación, de a poco esos volúmenes de exportación van a ir creciendo. También es importante que el empresario viaje regularmente, que se haga presente, esa relación que se cimenta en esa relación comercial, que se cimenta, en la cual se cimenta la relación comercial, implica que el empresario va a tener que viajar regularmente. Pueden ser visitas individuales, donde se va a entrevistar con la empresa, pueden ser participaciones en ferias o participaciones en misiones comerciales. Por último, hay un tema que muchos desconocen, es que las empresas no responden ofertas recibidas por correo electrónico. Y esto nos ha pasado, que nos han contactado allá en la embajada, algunas empresas uruguayas un poco molestas porque han enviado una oferta y no les han contestado, y cómo es posible si le pusimos toda la información, y prácticamente lo han tomado como una ofensa. Nosotros explicamos que es así, ellos reciben ofertas de todas partes del mundo, pero ninguna de ellas ofrece la garantía. Conviene sí, para tener eso en cuenta, que la empresa sea presentada a la compañía japonesa por una entidad de confianza, que puede ser una cámara, puede ser algún organismo de promoción comercial, puede ser la embajada, otra empresa, un banco, etc. Para finalizar, bueno, la parte de asesoramiento previo a esa etapa de lanzarse a la búsqueda o a concretar negocios con el exterior, asesorarse también con los que tienen el know-how en el sistema, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, la Dirección de Programación Comercial, la Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado, en temas que no son netamente económicos, sino que son más bien de forma, Uruguay 21 u otras entidades estatales vinculadas en la materia.